Bueno, entonces vamos a continuar con el capítulo 4. Vamos a ver ahora el movimiento en un plano. El movimiento en un plano se produce en dos direcciones. Nosotros vamos a trabajar en la dirección X y en la dirección Y. Para eso vamos a trazar un eje de coordenadas X y Y. Como ejemplos de movimiento en un plano o en dos direcciones, tenemos los siguientes: una pelota de básquet lanzada al aire, o cuando un jugador patea una pelota de fútbol en un tiro libre, un objeto lanzado desde un avión, el disparo de un proyectil, o también el movimiento circular que puede efectuar un cuerpo. Esos son ejemplos de movimiento en un plano. Para nosotros el movimiento en un plano es un movimiento ideal, ¿ya? ¿Por qué es un movimiento ideal? Porque nosotros efectuamos diferentes consideraciones o hacemos varias restricciones. En primer lugar, para que se cumplan las ecuaciones del movimiento parabólico, debemos considerar a la aceleración de la gravedad constante. No vamos a tomar en cuenta la resistencia del aire. No vamos a tomar en cuenta el movimiento de la Tierra, sabiendo que la Tierra tiene dos movimientos, de rotación y de traslación. Por lo tanto, la única fuerza que va a actuar sobre el proyectil va a ser su propio peso, o la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre el proyectil. Vamos a considerar que la Tierra es plana, ¿ya? Ahora, la componente de la aceleración en la dirección X es nula. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la única aceleración que actúa es la aceleración debida a la gravedad. Y esa aceleración solamente actúa en forma vertical, ¿ya? Entonces, en la dirección X, A sub X es 0. En cambio, la componente en la dirección Y es igual a la aceleración de la gravedad. Entonces, vamos a escribir A sub X igual a 0 y A sub Y igual a menos C igual a 981 metros sobre segundo cuadrado. Para describir este movimiento, vamos a considerar el disparo de un proyectil con una velocidad inicial v sub 0 y que forma un ángulo θ 0 respecto a la horizontal. Vamos a considerar que el proyectil es disparado justo de la intersección entre los dos ejes X y Y. Por lo tanto, si se trata de un disparo de un arma de fuego, la boca del cañón, del rifle o de la pistola va a estar siempre aquí en el origen. Entonces, desde ese punto disparamos nosotros con un ángulo θ 0. Ecuaciones para el movimiento parabólico. Para nosotros, en el instante t igual a 0, la posición del proyectil va a estar dada por las coordenadas x0 y y0, que en el origen van a tener un valor de 0. Ahora, como el proyectil es disparado con una velocidad v sub 0, formando un ángulo θ 0 con la horizontal, las componentes de la velocidad van a ser v sub 0x en la dirección X y v sub 0y en la dirección Y. Para un tiempo posterior t, el proyectil se va a encontrar en cualquier punto de su trayectoria. Consideremos que se encuentra en este punto. Por lo tanto, las coordenadas en ese punto van a ser X y Y. Y las componentes de su velocidad van a ser v sub X y v sub Y. Vamos a ver ahora las ecuaciones para el movimiento parabólico. Entonces, a partir de esta figura, podemos ver que la componente v sub 0x es igual a v sub 0 coseno de θ 0. Y la componente v sub 0y es igual a v sub 0 seno de θ. Ahora,
vamos a trabajar con las ecuaciones que hemos visto nosotros en cinemática, en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, para encontrar la velocidad y la posición después de un determinado tiempo t. Entonces debemos que encontrar la velocidad en la dirección X y la velocidad en la dirección Y. Y también debemos encontrar la coordenada X y la coordenada Y. ¿Ya? Entonces empecemos para el eje X. La primera ecuación de cinemática nos decía que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, si yo quiero encontrar la velocidad final en la dirección X, tengo que colocar aquí B sub X igual a B sub 0X más AX por T. Pero hemos dicho que la aceleración no tiene componente en la dirección X, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros A sub X va a ser igual a 0. Inge, Y la disculpe. componente B, silencio por favor. Y la No, se congela la pantalla, parece, porque solo aparece ecuaciones para el movimiento parabólico. A ver, Ido. No, pero estoy en Está, eso. ahí está, para el eje X, Claro. Ahí ahí dice está para el bien. eje X, ¿no ve? Sí, aparecen las fórmulas y todo. Ya, no, en eso estoy explicando. Entonces decía, Ahí en vamos eso, a como a encontrar la mencionar el eje ecuación. Y, pensaba que Ah, está parado. Bueno, perdón por interrumpir. no está parada, pues si está esa diapositiva. Pues le digo, si aquí al final dice para el eje X, entonces esa es, ¿no ve? Bueno, Inge, Ya. Entonces le decía que la primera ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos decía que B es igual a B sub 0 más AT. Entonces, a partir de esta ecuación, si nosotros queremos encontrar la velocidad en la dirección X, entonces coloco yo Bx igual a B sub 0X más AX. Pero me he dicho que AX vale 0, porque no hay componente de la aceleración en la dirección horizontal. Y la componente B sub 0X es igual a B sub 0 coseno de θ. Entonces, Bx es igual a B sub 0 coseno de θ. Esta velocidad o la componente de la velocidad en la dirección X horizontal permanece constante a lo largo de todo el movimiento. ¿Por qué? Porque horizontalmente se cumple un movimiento uniforme, ¿ya? Con velocidad constante y aceleración cero. En cambio, verticalmente se cumple un movimiento uniformemente acelerado, con aceleración constante, que es aproximadamente igual a la gravedad. ¿Ya? Bueno, la coordenada X para cualquier instante va a estar dada por esta ecuación, que también lo hemos visto en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. X es igual a B sub 0t más 1 medio A por t al cuadrado. Entonces, para nosotros la coordenada X será igual a B sub 0 xt más 1 medio AX por t al cuadrado. Nuevamente AX es igual a 0. Por lo tanto, la coordenada X va a ser simplemente B sub 0X por T. Si reemplazamos B sub 0X, tenemos B sub 0 coseno de θ por T. ¿Ya? Ahora vamos a ver para el eje Y. Cambiado de diapositiva, dice arriba para el eje Y. sí, Inge. Muy bien. Entonces, la misma ecuación de cinemática lo vamos a hacer ahora para el eje Y. Entonces, ahora, en vez de B, colocamos B sub Y. Y en vez de B sub 0, B sub 0 Y. Y en vez de la aceleración, colocamos A sub Y por T. Ahora, hemos dicho que la aceleración en la dirección vertical es igual a la aceleración de la gravedad, pero colocamos el signo menos por delante. Entonces, la componente B sub Y será igual a B sub 0 Y menos C por T. B sub 0 Y es B sub 0 seno de θ menos C por T. Ahora, la coordenada Y será igual a B sub 0t más 1 medio A por t al cuadrado. Sustituimos nuevamente en vez de A sub Y. Y en vez de A sub Y, menos G. Entonces la coordenada Y va a ser igual a B sub 0 seno de θ por t menos 1 medio de G por t al cuadrado.
Ahora, para cualquier posición de la trayectoria, el vector posición que lo representamos con R, lo vamos a determinar con el teorema de Pitágoras. El vector posición no es nada más que la línea recta que une el origen con el punto donde se encuentra el proyectil. ¿Ya? Entonces, en este caso, la coordenada horizontal es X y la coordenada vertical es Y. Entonces, se forma aquí un triángulo rectángulo cuya hipotenusa es R. Entonces, la magnitud de R será igual a raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. La velocidad resultante en cualquier punto de la trayectoria también lo determinamos con el teorema de Pitágoras, que será igual a raíz cuadrada de B sub X al cuadrado más B sub Y al cuadrado. Ahora, a partir de esta ecuación, no quiero que se me concentre mucho en la deducción de las ecuaciones. Usted sabe, esta es una deducción analítica y la aplicación de las ecuaciones en la resolución de los problemas es mucho más práctica, mucho más fácil. Sin embargo, aquí analíticamente vamos a encontrar todas las ecuaciones que describen este tipo de movimiento. Entonces, voy a utilizar yo ecuaciones que ya lo hemos visto en las anteriores diapositivas. Entonces, la coordenada X es igual a B sub 0 coseno de tita por T. ¿Ya? Es decir, si yo conozco el tiempo, puedo calcular el valor de X, ¿ya?, para cualquier punto de la trayectoria. Entonces, si de esta ecuación yo despejo el tiempo T, va a ser igual a X sobre B sub 0 coseno de tita 0. Este tiempo T yo lo voy a sustituir en la ecuación para calcular la coordenada Y, que era B sub 0 seno de tita por T menos 1 medio G por T al cuadrado. Entonces, aquí donde está T y T cuadrado, voy a sustituir este valor. Entonces, al sustituir y hacer las operaciones y las simplificaciones, nos queda esta ecuación, que Y es igual a tangente tita 0 por X menos G por X al cuadrado dividido 2B sub 0 al cuadrado coseno cuadrado tita 0. En esta ecuación, en el lado derecho, tenemos dos términos. ¿Ve? En el primer término del lado derecho tenemos tangente tita 0, que es una constante, y yo lo voy a representar con la letra A. Entonces me va a quedar Y igual a X. En el segundo término del lado derecho, G dividido 2B sub 0 al cuadrado coseno cuadrado tita 0 también es constante, y lo vamos a representar con la letra B. Entonces, finalmente tengo una ecuación de segundo grado. Me dice que Y es igual a AX menos BX al cuadrado. Esta es una ecuación de segundo grado que si yo lo grafico en un eje de coordenadas X y Y, es decir, si yo voy dando valores de X, voy a obtener valores de Y. Al efectuar esa gráfica me va a dar una parábola, ¿ya? Y de ahí viene el nombre de movimiento parabólico. ¿Por qué? Porque la gráfica de la ecuación Y en función de X siempre me va a dar una parábola. Por esa razón es lo que se llama el movimiento parabólico. Vamos a ver ahora cómo se determina el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar la máxima altura. Cuando el proyectil alcanza la máxima altura, la componente de la velocidad en la dirección Y se vuelve cero, porque a partir de ese punto el proyectil ya empieza a caer. Entonces escribimos esta ecuación, B sub Y igual a B sub 0 seno de tita 0 menos C por T. En el punto más alto de la trayectoria, B sub Y vale 0. Por lo tanto, de aquí podemos despejar el tiempo. Y este tiempo va a ser el tiempo que tarde el proyectil en alcanzar la máxima altura. ¿Ya? Si este tiempo nosotros lo multiplicamos por 2, entonces vamos a tener el tiempo total que tarda el proyectil en estar en el aire. Porque como estamos despreciando la resistencia del aire y estamos considerando G constante, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Y por lo tanto, el tiempo total que el proyectil permanece en el aire será igual a 2B sub 0 seno tita 0 sobre G.
Vamos a ver ahora cómo se determina la altura máxima que alcanza el proyectil. Entonces, acabamos de encontrar el tiempo que tarda el proyectil en alcanzar la máxima altura que está dada por esta expresión. Si nosotros sustituimos ese tiempo en la ecuación que me permite calcular la coordenada y, entonces si yo reemplazo el tiempo que tarda en alcanzar la máxima altura, el valor de y también va a ser la máxima altura. Entonces vamos a sustituir aquí donde está t, y t al cuadrado sustituimos esta expresión. Haciendo las simplificaciones encontramos que la altura máxima que alcanza el proyectil, es decir, y máximo, es igual a b sub 0 al cuadrado, seno cuadrado de tita 0 dividido 2g. Vamos a encontrar ahora una ecuación para encontrar el alcance horizontal máximo. La coordenada x o la distancia x horizontal lo determinamos con esta ecuación en función del tiempo. X es igual a b sub 0 coseno de tita 0 por t. Habíamos encontrado nosotros una expresión para calcular el tiempo total que permanece el proyectil en el aire. Ese tiempo total era 2b sub 0 seno de tita 0 sobre g. Si este tiempo nosotros lo sustituimos en esta primera ecuación, entonces lo que vamos a encontrar es el alcance horizontal máximo, que lo vamos a representar con la letra mayúscula R. Entonces R va a ser igual a b sub 0 coseno de tita 0 por este tiempo total. Haciendo las simplificaciones encontramos que el alcance horizontal máximo R es igual a b sub 0 al cuadrado seno de 2 tita sobre g. El alcance máximo siempre lo vamos a obtener cuando el ángulo de disparo sea igual a 45 grados. Así tomemos en cuenta la resistencia del aire o no tomemos en cuenta la resistencia del aire. En la vida real, si nosotros disparamos con un ángulo de 45 grados, siempre vamos a obtener el alcance horizontal máximo. Si eliminamos la resistencia del aire, también vamos a obtener el alcance horizontal máximo. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo aquí el ángulo de 45, 2 por 45 es 90. Y el seno de 90 grados es 1. ¿Ya? Ahora, ha cambiado la diapositiva, ese movimiento circular ahí arribita. Sí, Inge. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora el movimiento circular. Cuando el movimiento de un cuerpo describe una circunferencia, se dice que se trata de un movimiento circular. Jorge Daniel Estrada, por favor, silencie su micrófono. En el movimiento circular, la aceleración siempre tiene una componente que se dirige hacia el centro. Esa componente de la aceleración que se dirige hacia el centro recibe el nombre de aceleración normal o aceleración centrípeta. Ahora, para una trayectoria circular siempre existe una relación entre la aceleración normal o centrípeta y la velocidad tangencial de la partícula, pero también está relacionada con el radio de la trayectoria, dada por esta expresión. AN para nosotros es la aceleración normal o centrípeta. Siempre va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Para cualquier tipo de movimiento circular, ya sea movimiento circular uniforme o movimiento circular uniformemente acelerado o con aceleración constante. ¿Ya? Entonces, esta relación es muy importante entre la aceleración normal o centrípeta, la velocidad tangencial al cuadrado y el radio. Para entender de una manera mejor el movimiento circular, vamos a ver algunas definiciones. En primer lugar, vamos a definir el desplazamiento angular, que lo vamos a representar con la letra θ. Entonces, θ representa el desplazamiento angular. Como todo desplazamiento,
el desplazamiento angular también es un vector que nos proporciona la dirección y el sentido de giro que tiene una partícula en el movimiento circular. El módulo o valor de este vector siempre va a estar dado por el ángulo central o el ángulo barrido que describe la partícula. Y el desplazamiento angular siempre lo vamos a expresar en radianes. Aquí en la figurita, cada vez que tenga una figurita, ustedes tienen que ampliar un poquito la imagen de su celular, ¿verdad? Entonces, consideremos que tengo aquí yo un movimiento circular en el sentido antihorario. Si una partícula pasa por el punto A con una velocidad v sub a, después de un determinado tiempo pasa por el punto B con una velocidad v sub b. Entonces, el desplazamiento angular entre A y B no es nada más que este ángulo tita. Pero ese ángulo tita nosotros lo vamos a expresar en radianes. Vamos a definir ahora a la velocidad tangencial, que lo vamos a representar con la letra minúscula b, la misma que la velocidad lineal, sino que en este caso también es una velocidad lineal, pero recibe el nombre de velocidad tangencial. ¿Ya? La velocidad tangencial nos mide la longitud de arco o la longitud circular que recorre un cuerpo o una partícula por unidad de tiempo. Ahora, la dirección de la velocidad tangencial siempre es tangente a la curva, tangente a la trayectoria en cada punto. El sentido siempre nos indica el sentido de rotación que tiene la partícula o que tiene el cuerpo. En el movimiento circular, el sentido de la velocidad tangencial va cambiando constantemente. Vamos a definir ahora la velocidad angular, que lo vamos a representar con W, con la letra W. La velocidad angular también es una magnitud vectorial que nos mide el desplazamiento angular por unidad de tiempo. Nos mide el desplazamiento angular del cuerpo, de la partícula, por unidad de tiempo. La dirección de la velocidad angular siempre es perpendicular al plano de rotación y su sentido se lo determina con la regla de la mano derecha, como se puede ver en esta figura. En esta figurita yo tengo un movimiento circular en un plano horizontal. En este caso, el cuerpo o la partícula está girando en el sentido contrario de las agujas del reloj. Por lo tanto, el vector de la velocidad angular siempre parte del centro de la circunferencia. Es decir, siempre va a estar en un eje perpendicular al plano de rotación. Ahora, su sentido puede ser hacia arriba o hacia abajo. Cuando la flecha apunte hacia arriba, para nosotros va a ser el sentido positivo. Entonces, en este caso, abrazamos ese eje con la mano derecha y estiramos el dedo pulgar. Y por lo tanto, cuando el movimiento sea en sentido contrario de las agujas del reloj, la velocidad angular va a ser positiva para nosotros. Si el movimiento es en el sentido horario, esta flecha va a apuntar hacia abajo. Y para nosotros la velocidad angular va a ser negativa. Periodo. Se denomina periodo, que lo vamos a representar con la letra T mayúscula, al tiempo que tarda el cuerpo, la partícula o el móvil en dar una vuelta completa. Si el cuerpo recorre varias vueltas en un tiempo T, entonces el periodo será igual al tiempo total dividido el número de vueltas. Vamos a ver ahora movimiento circular uniforme y al final veremos el movimiento circular uniformemente acelerado. En el movimiento circular uniforme, la velocidad angular permanece constante. ¿Ya? Es decir, este vector, en este caso representado aquí por una flecha roja, va a permanecer constante durante todo el movimiento. ¿Ya? En el movimiento circular uniforme, la aceleración angular vale 0. Ahora, la magnitud de la velocidad tangencial en el movimiento circular uniforme permanece constante en valor o en módulo.
En cambio, el sentido de la velocidad tangencial siempre va cambiando constantemente. ¿Por qué? Porque es tangente en cada punto de la circunferencia. Vamos a ver las fórmulas del movimiento circular uniforme. Para describir las ecuaciones del movimiento circular, el ángulo θ o el desplazamiento angular siempre debe estar expresado en radianes. Cuando el ángulo θ se expresa en radianes, hay una relación entre este ángulo, la longitud de arco y el radio de la circunferencia. Pueden agrandar un poquito esta figurita de la parte superior. Entonces aquí estamos representando el radio, la longitud de arco con S y con θ el desplazamiento angular. ¿Ya? Si nosotros expresamos el ángulo en radianes, se cumple que el ángulo θ es igual a la razón de la longitud de arco S entre el radio. O si de aquí nosotros despejamos la longitud S de arco, va a ser igual a θ por R. La velocidad tangencial no es nada más que la longitud de arco S sobre el tiempo. La velocidad angular no es nada más que el desplazamiento angular θ sobre el tiempo. Pero la longitud de arco S es igual a θ por R. Entonces yo en vez de S puedo colocar θ por R. Pero θ sobre T es igual a W, a la velocidad angular. Entonces la velocidad tangencial también se relaciona con la velocidad angular a partir de esta ecuación. La velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Vamos a ver ahora las ecuaciones para el movimiento circular con aceleración angular constante. Las ecuaciones para describir el movimiento circular con aceleración angular constante son las mismas ecuaciones que hemos visto en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Lo único que tenemos que hacer es el cambio de variables. Entonces, la primera ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos decía que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En el movimiento circular uniformemente acelerado vamos a cambiar esta V chica por W y la aceleración A por alfa. Entonces vamos a representar la aceleración angular por alfa y la velocidad angular por W. Entonces la velocidad angular final será igual a la velocidad angular inicial más alfa por T, más la aceleración por el tiempo. La ecuación que nos describía el desplazamiento X era B sub 0 por T más 1 medio de A por T al cuadrado. Ahora vamos a sustituir por el desplazamiento angular θ. Entonces vamos a tener que θ, el desplazamiento angular, es igual a la velocidad angular inicial por el tiempo, más 1 medio de alfa, que es la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Finalmente, la tercera ecuación de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado me relaciona la velocidad final con la velocidad inicial, la aceleración y X. Entonces ahora sustituimos la velocidad angular al cuadrado, será igual a la velocidad angular inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración angular alfa, y en vez de X colocamos θ, que es el desplazamiento angular. Entonces la aplicación de estas ecuaciones lo vamos a ver en la resolución de los problemas. Yo de ninguna manera les voy a pedir que me aprendan a deducir las ecuaciones, sino que sepan utilizarlos en la resolución de los problemas. Bueno, vamos a ver ahora las dos relaciones que hay entre variables lineales y variables angulares. Ya la vamos a ver dos ecuaciones. Una ecuación que me relaciona la velocidad tangencial o lineal con la velocidad angular. Y otra ecuación que me relaciona la aceleración tangencial con la aceleración angular. Para encontrar estas dos ecuaciones partimos de la relación que hay entre SR y θ. S, la longitud de arco, es igual al radio por el ángulo expresado en radianes, por θ. Entonces vamos a derivar esta primera ecuación respecto al tiempo. Entonces digo ds a dt
es igual a R por d θ de t. ¿Qué es ds a dt? Es la derivada de la longitud de arco respecto al tiempo. Y esa derivada de s a dt no es nada más que la velocidad tangencial. En el lado derecho de esta ecuación tengo d θ dt. ¿Qué es d θ dt? Es la derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo. Y la derivada de θ dt o la derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo no es nada más que la velocidad angular. Entonces, a partir de estas expresiones encontramos que la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. Nuevamente vamos a derivar esta ecuación respecto al tiempo. Entonces diré, dv a dt es igual a r por dv a dt. La derivada de la velocidad respecto al tiempo para nosotros es igual a la aceleración lineal, o en este caso a la aceleración tangencial. Entonces definimos a la aceleración inicial, o a la aceleración tangencial como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y la derivada de la velocidad angular dv respecto al tiempo no es nada más que la aceleración angular. Entonces definimos a la aceleración angular como la derivada de la velocidad angular dv respecto al tiempo. Sustituyendo nuevamente estas tres relaciones en esta ecuación, encontramos que la aceleración tangencial es igual al radio por la aceleración angular. Entonces, estas ecuaciones son muy importantes que no solo lo vamos a ver en este capítulo, también lo vamos a ver en el capítulo 5 en dinámica, porque no solamente vamos a ver dinámica lineal, sino que también vamos a ver dinámica circular. Lo vamos a ver en el capítulo de trabajo y energía. Lo vamos a ver en el capítulo de impulso y cantidad de movimiento. Y finalmente estas relaciones lo vamos a ver en el capítulo 8, que es dinámica rotacional o rotación de cuerpos rígidos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, de manera de ejemplo, consideremos el movimiento de un automóvil en una curva. Cuando un automóvil está dando una curva con movimiento acelerado, ¿ya? La aceleración del automóvil siempre va a tener dos componentes. Una componente que se dirige hacia el centro de la curva o de la circunferencia, que recibe el nombre de aceleración normal o aceleración centrípeta. Y vamos a tener otra componente de la aceleración que es tangente a la curva o a la trayectoria circular, que recibe el nombre de aceleración tangencial. Entonces, la magnitud de la aceleración resultante en esa curva será igual a la raíz cuadrada de la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. La aceleración tangencial se lo calcula multiplicando el radio por la aceleración angular. La aceleración normal o centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Pero la velocidad tangencial es R por W. Entonces vamos a tener que la aceleración normal va a ser R al cuadrado, W al cuadrado sobre R. Simplificando una R, tenemos que la aceleración normal también es igual al radio por la velocidad angular al cuadrado. Nuevamente repito que estas ecuaciones lo vamos a aplicar en la resolución de los problemas y más que todo en dinámica circular, que lo vamos a ver en el capítulo 5. ¿Ya? Entonces, mis queridos alumnos, con esto damos por terminada la clase de hoy y damos por terminado el capítulo 4. La próxima clase, que es el jueves, vamos a hacer problemas de este capítulo. ¿Ya? Entonces, ahora pueden activar su micrófono si desean hacer alguna consulta o alguna pregunta. Yo aquí voy a parar la grabación.